Lo que hoy os vamos a presentar son un resumen de las tendencias del cuaderno último que hemos publicado, que cubre 2013, 2014, 2015, con especial atención a algunas líneas que se pueden observar aquí en feria. Simplemente partimos de un punto de arranque y es el momento de consumo que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos tres ejes o tres fuerzas que están, pues bueno, provocando movimientos en lo que es las tendencias de consumo. Por un lado es el consumismo. Vivimos en una sociedad de consumo y a pesar de la crisis sigue siendo una sociedad de consumo. Eso es una tendencia que la vamos a ver a lo largo de las claves de mercado. Luego tenemos otra fuerza que es la crisis económica, que digamos que va, pues bueno, contrarresta ese deseo de consumismo. Pues bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, incertidumbre, volver a reutilizar los objetos. Todo esto también va a ser una fuerza importante que se va a plasmar en muchas tendencias. Y luego tenemos una tercera fuerza que no hay que perder de vista y es que estamos inmersos en una revolución tecnológica desde hace años con la revolución digital, la revolución de Internet, y todo esto no deja de proponer y de generar nuevas formas de consumir, de interactuar con los productos, de interactuar las empresas con los fabricantes, las empresas con los distribuidores, y todo esto, pues bueno, estas tres fuerzas nos definen el panorama, ¿no? Sin embargo, como usuarios parece que lo tengamos muchísimo más claro, ¿no? En el ámbito de lo que buscamos en los productos, pues somos muchísimo más exigentes que antes. ¿Y cómo actuamos ante esa incertidumbre de los mercados? Pues básicamente en las tendencias lo vamos a ver de dos formas. Por un lado somos optimistas respecto a lo que va a pasar y por otro lado también somos muy pesimistas, ¿vale? En este panorama, pues el hogar es una especie de refugio, un sitio de calma y donde parece que todo está muchísimo más atado que en el exterior. Es decir, es el espacio donde tenemos mayor control sobre lo que sucede. Estas son las 7 tendencias que hay en el cuaderno. Todas tienen una relación con claves que están sucediendo en el entorno sociocultural y claves que están sucediendo en el mercado. Hoy vamos a centrarnos más en las tendencias propiamente dichas de producto y las claves en el mercado, y vamos a dejar un poco de lado las claves socioculturales. La primera de esas tendencias la hemos llamado Antique Essence y bueno, justamente hemos intentado que el nombre sea un poco explicativo, ¿no? Esta tendencia vuelve la mirada al pasado y nos habla un poco de lo que está pasando en los mercados del lujo. Si hace 5 años veíamos en los mercados del lujo cómo se llevaba toda una línea de ostentación, por lo menos en los mercados europeos, esto es algo que ya ha desaparecido, aunque sigue vigente en otros mercados, como puede ser Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a un plano que opta por la simplicidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues volviendo un poco la mirada a los clásicos del pasado. Es interesante, ¿no?, esta colección de Nani Marquina, que hace un homenaje a Chillida y lo diferente, ¿no?, que es en realidad de la línea editorial de Nani Marquina, pero nos habla de esa apertura del mercado del diseño, que tiene mucho que ver con el mercado del coleccionismo de arte, ese mercado del coleccionismo de diseño, ¿no? Vamos a ver objetos de este tipo. Esto fue bastante chocante cuando Moy sacó este producto, que desde luego era un punto y aparte en lo que estaban haciendo, no tienen nada que ver con su línea habitual y que recuerda estas como columnas griegas, ¿no?, o romanas. Entonces eso es lo que vamos a ir, a esos valores refugio que tienen que ver con el mercado del lujo y que suponen una apuesta segura, digamos, en el mercado. Vamos a ver también productos de este tipo con formas muy escultóricas y sobre todo la vuelta a los materiales nobles, ¿no?, como el mármol, como el alabastro, incluso mezclados con otros materiales como pueden ser maderas macizas. No sé si conocéis esta empresa, se llama Marsoto y bueno, ellos son una empresa que lo último que diríais es que tiene relación con el diseño, ¿no? Se dedicaban a la extracción de mármoles, pero ellos querían darle una orientación nueva a su material. Y bueno, empezaron trabajando con diseñadores como Constantin Grieg, un poco para mostrar cuáles son las posibilidades de la piedra que ellos extraen. Dentro de esa tendencia también resurgen útiles del diseño un poco ideados, como son los decantadores, como son los secreters. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante la feria? Vamos a ver cosas de este tipo, ¿no? Materiales nobles que intentan ir un poco más allá a través de decorados, por ejemplo. Esto es cerámica, no es madera en realidad, y podréis ver cosas así, por ejemplo, en Zegisama.
o este tipo de interiorismos un poco abigarrados, donde se unen todo tipo de referencias culturales al pasado, que lo que buscan es profundizar en la idea de la memoria. Y bueno, también esas referencias al modernismo, por ejemplo, es especialmente importante en cerámica y bueno, lo podréis ver muchísimo también en los otros pabellones. Y bueno, útiles antiguos de los que hablábamos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las alfombras de pavimento, normalmente en cemento. Estos son unos datos que hicimos en la población española para ver un poco cuál es el nivel de aceptación de las tendencias. Bueno, lo que veíamos era que había un nivel de aceptación muy alto dentro de la sociedad española. Diferenciamos entre afinidad y aceptación y, como veis, es una de las tendencias con mayor aceptación. Y bueno, la primera de las claves la hemos llamado vuelta al origen. Vuelta al origen, y de lo que nos está hablando, de lo que nos habla esta clave es, pues bueno, de esa necesidad que los consumidores pues tenemos en los tiempos actuales de volver un poco a los valores refugio, a lo que ya conocemos, y esto que se ha visto en el producto también se ve a nivel de marcas, de comercios, de volver a lo conocido. Crece el interés además por el trabajo manual, por lo que lleva tiempo hacerlo. La gente pues empieza a desconfiar ya de lo que es demasiado barato, de lo que se rompe enseguida, y vuelve a mostrar interés por productos que duren, por productos ya el usar y tirar en el contexto de la crisis pues va cayendo o está menos apreciado por parte de los consumidores. Y bueno, y sobre todo también la necesidad de descubrir las historias que hay detrás de los productos, de las marcas, de las tiendas, conocer esa historia que nos da confianza como consumidores, ¿no? Este es, por ejemplo, un trabajo que se hizo en Italia, ¿no? Una guía de la firma Fendi italiana, pues bueno, donde pone en valor pues todo el carácter artesanal de lo que hacen, como para darle ese componente pues bueno de trabajo, de valor que tiene, ¿no? Otro ejemplo en el diseño gráfico, por ejemplo, esto es una tipografía que está inspirado en órganos del cuerpo humano y que bueno, han sido trabajadas de manera que se llega a una especie de tipografía que propone relieves. Y bueno, y sobre todo la idea es esa, es volver al origen como consumidores de lo que nos aporta confianza. La segunda de las tendencias es esta que hemos llamado From Above with Love. Y bueno, pues justamente de lo que habla es de la inspiración en una serie de referencias que vienen de fuera, ¿no? Es una mezcla entre lo propio y lo ajeno, y ahí es donde se explota un poco la relación del recuerdo con el producto, pero a la vez de la novedad. Tiene mucho que ver con los aspectos emocionales, ¿no? Cuanto mayor capacidad de ligamento emocional tiene el producto, más durable es, ¿no? Porque digamos que existe un vínculo más fuerte y existe una percepción de utilidad mayor. Este es un proyecto muy interesante de recuperación de artesanías del sudeste asiático, de unas máscaras artesanas que se realizan para los bailes de León, se llama. Y bueno, había ya muy pocos artesanos que se dedicaban a esto, y lo que hicieron fue reunirse con estos artesanos, aprender las técnicas y reutilizarlas de alguna manera para hacer estas lámparas. Este proyecto, que me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis, en hidráulico, del estudio Mood Design. Y bueno, resurge esa idea, ¿no? de volver a lo propio y darle un nuevo carácter. Este proyecto representa muy bien cuál es esa esencia de la tendencia. En China es muy típico hacer mesas con jarrones de porcelana a modo de patas, y bueno, pues este diseñador lo que hizo fue utilizar esa inspiración, pero con otro material completamente diferente y en un proceso muy industrial. También hemos visto en empresas valencianas, ¿no? Proyectos de este tipo que toman recursos de artesanías. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta feria? Vamos a ver muchísimas colecciones, muchísimos interiorismos inspirados en la baldosa hidráulica, en estas especies de collages de motivos gráficos que además son tan nuestros, ¿no? que históricamente siempre han estado enraizados al Mediterráneo. Os pongo aquí algunos ejemplos. De esa mezcla también inspiración en tejidos típicos como son los tejidos ingleses, y también esa reutilización de los motivos gráficos, de los papeles o las vajillerías, pero con un nuevo toque que reintroducen ese aspecto gráfico en un contexto mucho más contemporáneo.
Y bueno, a nivel de aceptación sí que es cierto que esto es una tendencia más orientada a los nichos, aunque tiene un nivel de aceptación muy alto. Pero como veis, también el nivel de rechazo es alto, ¿no? Esto no quiere decir que unas tendencias sean mejores que otras en lo que la orientación al mercado se refiere, sino que tiene públicos diferentes. Otra clave de mercado le llamamos marcas empáticas. Pues bueno, lo que dicen los estudios sobre posicionamiento de marca y todos estos tipos de cosas, hasta 2009 los consumidores valoraban que las marcas mostrasen un carácter agresivo, fuerte, marcas muy contundentes, pero desde 2009, con el entorno de crisis, pues bueno, las preferencias del consumidor han cambiado y la gente lo que valora ahora más son marcas empáticas, marcas que son capaces de entender la situación de la gente y un poco que participe de los problemas de la gente, ¿no? Son marcas menos agresivas en este sentido. Y de esto va esta clave, llamamos marcas empáticas. Este es un ejemplo de Levi's. Levi's, pues bueno, adopta un proyecto que desde luego es publicidad, coge un poblado ya en declive en Estados Unidos, en una zona minera, y bueno, y lo relanza, ¿no? A partir de impulsar el comercio allí, impulsar las tiendas, impulsar otra vez la agricultura, y bueno, es un proyecto real, un proyecto social de una gran marca como Levi's, que lo utiliza pues bueno, para posicionarse, ¿no? Para mostrar que es empática y que está con la gente. De eso va esta clave, ¿no? Son marcas capaces de escuchar, de entender, de mimar al consumidor con acciones inesperadas incluso, y bueno, marcas además humanas que no ocultan sus errores, sino que intentan sacar provecho de los mismos, ¿no? Intentan pues bueno, que cada error sea una oportunidad de mejora. Marcas que además están muy expuestas hoy en día con todo el tema de internet, de YouTube, de los vídeos, y que cualquier error enseguida se expande, ¿no? Por las redes, y bueno, saben que tienen que estar atentas y que tienen que reaccionar rápido. Y bueno, vemos esos valores en auge, que son la ética, la transparencia, la honestidad, esa dimensión social de las marcas. Y luego también surge otro tipo de publicidad, que es lo que se viene a llamar el branded content, que al final es una forma amplia de publicidad donde una marca pues bueno, apadrina o lidera o impulsa un proyecto que tiene cierto interés para el consumidor. Ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de Biotherm, que lo que hacía era que bueno, cuando localizaba algún usuario que en Twitter pues bueno, decía que estaba cansado ese día o que había tenido un mal día o tal, pues bueno, Biotherm le enviaba muestras gratuitas de una gama de productos antifatiga, ¿no? Son esas acciones inesperadas de mostrarse cercano a la gente, al consumidor. Y este es un ejemplo de branded content. Esto es de Foot Locker, que han creado la Sneakerpedia. Es como una Wikipedia, pero de las zapatillas. La tercera de las tendencias es esta que hemos llamado Beta House. Y bueno, decíamos antes que el usuario es cada vez más exigente, ¿no? Y hay determinadas cosas que han cambiado en las personas y que empiezan a verse reflejadas en el hogar. Por ejemplo, somos cada vez más creativos, realizamos cada vez más actividades, y además no solo es que las realicemos, sino que un poco hacemos partícipe a todos de esas actividades. Y bueno, dentro de ese espíritu creativo también el hogar tiene que adaptarse a nuevos estilos de vida, a nuevas actividades que se realizan dentro del hogar. Y por eso hablamos de la casa beta, ¿no? Es una casa en constante cambio, en la que siempre se está experimentando, modificando y adaptándose. Lo vemos pues precisamente con ese tipo de productos que, además de realizar las funciones habituales, intentan adaptarse a los nuevos ritmos, a los nuevos hábitos, por ejemplo, de transporte, como es el tema de la bicicleta. Aquí lo vemos muy bien en Valencia, ¿no? Que tenemos una ciudad bastante plana y se puede ir bien en bicicleta, pero sin embargo las casas no tienen un sitio adaptado para meter después la bici dentro de casa. O hablando retomando esa idea del espíritu creativo, productos de este tipo, ¿no? Que un poco van en contra de lo típico que uno pensaría cuando tiene una mesa, que es, bueno, en las mesas no se escribe, ¿no? Pues esto plantea precisamente lo contrario, la mesa será el papel en blanco en el que escribir. Y tienen muchísima importancia dentro de la tendencia todos esos productos multifuncionales que son capaces de adaptarse y de asumir diferentes funciones en función de la hora del día y de la necesidad. Bueno, ¿y qué vamos a ver dentro de la feria? Tiene mucho que ver esta tendencia con ese espíritu de experimentar, ¿no? De mezclar, de unir cosas que parecen antagónicas. Y vamos a ver precisamente mezcla de materiales, ¿no? Y bueno, con todas las complicaciones que esa mezcla de materiales va a conllevar.
Por ejemplo, como esto, ¿no? Mezclas de maderas con cerámica en un pavimento, lo cual es complicado en la Junta. Y experimentos de este tipo, ¿no? Como superficies que permiten el crecimiento vegetal también. Y bueno, cosas pues que permiten un poco jugar y personalizar a través de un sistema modular. Os pongo aquí varios ejemplos de sistemas similares. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Pues casi el 60% de la población española nos decía en este estudio que piensa en su hogar como un lugar para experimentar, ¿no? Bueno, vamos a ver otra clave, le llamamos Mi Tienda. Fijaros, hace ya unos años, creo que era por 2005, llegó a nuestras manos un estudio, un proyecto de investigación, de prospectiva de escenarios, donde lo que se analizaba en 2005 era cuál era el futuro de la interacción entre el consumidor y los fabricantes, pues en el sector del mueble en este caso, ¿no? Uno de los escenarios que en ese informe se aparecía era un escenario donde el consumidor era capaz de diseñarse sus productos y luego acudir a una especie de talleres locales en las ciudades donde se los fabricarían, ¿no? Este es un ejemplo de un estudio holandés que diseña y vende trajes de baño. Pero lo que pasa es que lo que vende son los diseños. Entonces tú compras el diseño, te lo descargas y luego, pues bueno, con una impresora de corte láser en este caso, pues puedes hacer, te lo imprimes, fabricas, entre comillas, y pues bueno, ya tienes tu traje de baño, ¿no? Esta es la tendencia, ¿no? Cuando hablamos de Mi Tienda, estamos hablando de cómo el consumidor cada vez más está más cerca de poder personalizar absolutamente cada etapa o cada parte del proceso de compra, ¿no? Vemos cómo la tecnología actual pues posibilita sacar provecho, ¿no? de todas las partes o todas las etapas del proceso de compra. Bueno, esto se une, ¿no? Con otras características tecnológicas, por ejemplo el tema de la geolocalización, que en todo el tema del comercio pues también está siendo, en este último año pues hemos visto muchas iniciativas o proyectos de las empresas que están empezando a meterse en el tema del comercio móvil gracias a la geolocalización. Este es un ejemplo de una empresa de moda, se llama Trunk Club, que lo que hace es que te hace las funciones de personal shopper, te envía, a partir del perfil que tú defines, de tus gustos y tu forma de vestir y tal, pues ellos periódicamente te envían un cajón, un trunk lleno de ropa, que es lo que ellos te proponen y te venden así, ¿no? O sea, ya no vas a la tienda, sino que ellos son los que te están proponiendo y te están eligiendo la ropa en base a tus gustos, ¿no? Esto es otro gran ejemplo de cómo se personaliza el proceso de venta o de uso o de utilización, en este caso de un servicio, aprovechando pues las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso es KLM, una compañía de vuelos holandesa, que lo que hace es que ofrece la posibilidad en determinados vuelos de si uno tiene un perfil de LinkedIn o de Facebook, de redes sociales, y estás de acuerdo, pues bueno, puedes hacerlo público para el resto del resto de pasajeros que va a volar contigo en un avión. Y tú también puedes acceder a los perfiles a lo mejor de LinkedIn de otro pasajero, y entonces puedes pedir que os sienten juntos, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede tener su utilidad. Pensar, por ejemplo, LinkedIn es una red de contactos profesionales, pues en un puente aéreo donde puede haber mucho pasajero pues de empresa, pues que pueda tener interés en conocer a otras personas, en entablar relaciones comerciales con otras personas de otras empresas, ¿no? Esta tendencia es la de corte más tecnológico, se llama Let's Get Smart, y bueno, precisamente es una tendencia que habla de cómo las tecnologías están modificando determinadas actitudes dentro del hogar, pero también cómo esas tecnologías se adaptan a los cambios sociales. Bueno, dentro de esta tendencia vamos a ver todo aquello relacionado con el diseño inclusivo en determinada forma, ¿no? Con productos o herramientas o servicios que, como este brazo robot, pues ayudan a la gente con discapacidades. Se habla también de una preocupación cada vez mayor en el diseño de productos, que es el uso de recursos y materias durante todo el proceso, ¿no? Como diseñadores, digamos que nuestra obligación está en pensar bien durante el proceso de fabricación y de uso del material. Y bueno, eso es un ejemplo muy bueno, como cada vez vivimos más fuera de nuestros hogares, sobre todo en la medida en que las ciudades crecen. Volver a nuestra casa a la hora de comer va a ser complicado, y determinadas actividades que realizábamos en el hogar tendrán que trasladarse al espacio público. Es decir, las ciudades cambiarán, pero también los productos tendrán que ser cada vez más nómadas.
Este es un producto que salió de un concurso de Electrolux, por lo tanto no es un producto que esté en el mercado, pero es algo que sí que se está estudiando. Bueno, es un microondas portátil, la parte del microondas, no sé si esto tiene puntero, bueno, es la parte azul que veis, la otra parte es una merluza con verduras, parece ser. Y bueno, esta merluza se engancha al microondas y el propio microondas funciona con el papel como materia prima, ¿no? Para generar calor y calentar la comida. De modo que el envase, en lugar de desecharse, se utiliza durante el proceso. Dentro de la tendencia vamos a ver todos estos proyectos de diseño generativo, de diseño generado de forma automática por ordenador. Este, que es una empresa, un proyecto de aquí, de Valencia, también es muy interesante porque utiliza esa idea del diseño generativo o diseño paramétrico para adaptarse al usuario. Una serie de estanterías modulares, puede decir el tamaño que tiene, las balas que va a tener, el modelo más o menos, y el software lo que hace es generar ese producto con las características, con los parámetros que le hemos dado, de modo que cada uno de ellos es completamente diferente y se generan de forma automática. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de la tendencia? Desde luego es una tendencia que se proyecta mucho en el futuro, por lo tanto, ¿cuál es la aceptación real hoy en día? Todavía es complicado, sin embargo, ha salido prácticamente un 80% de aceptación y una afinidad bastante alta, por lo tanto hay una predisposición real hacia la introducción de la tecnología dentro de los hogares. Le llamamos el momento decisivo, como veis, esos tres ejes que explicábamos al principio del consumo, ¿no? La revolución tecnológica, la sociedad de consumo, pero también la crisis económica, pues bueno, van haciendo que surjan nuevas maneras, ¿no? de interactuar las empresas con los consumidores, con los usuarios. En este caso, pues bueno, de lo que hablamos en el momento decisivo es, pues bueno, de cómo las marcas o las grandes empresas, pues bueno, están presentes en todo momento, en cada segundo, en una conversación permanente con los consumidores, ¿no? Esto hace que bueno, está motivado, ¿no? Por esta revolución de las redes sociales. Las marcas están presentes en estas redes, saben que no pueden ignorar lo que se está hablando en las redes y lo que les puede afectar sobre sus productos, sobre sus marcas, y bueno, y eso provoca o genera un diálogo directo y en tiempo real, ¿no? Entre marcas y consumidores, siempre de una manera no invasiva. La marca sabe que no puede utilizar las redes para hacer una publicidad avasalladora para el consumidor, pero tiene que estar presente, tiene que entender que es un diálogo, una conversación. Fijaros, este es un ejemplo de una aplicación en Nueva York, creo que es ThinkNear. Es una aplicación basada en geolocalización. El consumidor se puede descargar la aplicación en su teléfono. Y consiste en que un comercio que esté apuntado a la aplicación puede definir cuáles son los horarios donde tiene menos demanda o donde menos gente está entrando a su tienda, o a lo mejor una semana que sale lluviosa y va a haber menos gente dispuesta a ir a comprar. Entonces lo que hace la aplicación es que por geolocalización identifica consumidores que estén pasando en el radio que se haya definido cercano a la tienda, y en ese momento le lanza una promoción para esa persona que está ahí en ese momento porque está pasando cerca de la tienda en ese preciso momento, ¿no? Esta es la idea que decimos del momento decisivo. Otro ejemplo también interesante es una aplicación de Adidas, a lo mejor la conocéis, que bueno, consiste en que tú puedes con la aplicación fotografiar un modelo, unas zapatillas que veas por la calle de Adidas, y entonces la aplicación lo que te hace es que te identifica el modelo y te dice cuál es la tienda más cercana donde puedes comprar ese modelo de Adidas, ¿no? Por geolocalización también. Sabe dónde estás tú como consumidor, sabe dónde las has visto y sabe a dónde tendrías que ir. Todo eso en cuestión de segundos. La siguiente de las tendencias es la que hemos llamado My Own Playground, y bueno, hablábamos de que hay una actitud polarizada, ¿no? Entre el optimismo y el pesimismo, entre la crítica y la evasión, y bueno, precisamente esta tendencia es un claro reflejo de ese intento de evadirnos de la realidad, ¿no? De la crisis económica o de los problemas diarios, y todo eso se ve reflejado a través sobre todo del ocio, pero también se va a ver en la casa. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de esta tendencia propuestas muy locas, ¿no? Como esta, que era un desfile de modelos que se hizo para una categoría de producto que es un poco rancia, ¿no? Como son los trajes estos para sillas típicos que vemos en los banquetes de bodas.
y bueno, darle otro carácter un poco más desenfadado, un poco más actualizado. Si hay una empresa que representa muy bien la tendencia sería Campechi, ¿no? Que siempre hace productos divertidos que introducen el juego, y bueno, este es uno de los últimos productos, que bueno, son sillas que hacen también el papel de portería de fútbol. Entonces, dentro vamos a ver esos productos naif, esos productos que explotan esa idea de infancia y de juego. Y como os decía, un poco también de mundos de fantasía, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O al otro lado del espejo. Y dentro de la feria pues vamos a ver una serie de proyectos y productos que utilizan esos juegos ópticos, que intentan engañarnos, ¿no? a la percepción visual, y bueno, juegan con el espacio de manera en que no se percibe bien qué es lo que está pasando. O ese tipo de productos, ¿no? Para jugar con ellos, para modificarlos, que cambian en función de la perspectiva del usuario, y tridimensionalidades muy extremas. O proyectos como este. Esto es un papel pintado que, como veis, bueno, tiene se ve ahí una amalgama extraña de colores, y en función de la luz que se le aplique pues se ven unos determinados motivos u otros. Bueno, están todos los productos un poco que intentan engañar a la vista, como decía, con efectos especulares o imágenes de continuidad. Y toda esa serie de interiorismos también que a través de las superficies engañan un poco a la vista, en los que es difícil situarse. En este caso le llamamos la tienda aumentada, ¿no? Estamos viviendo este fenómeno de Internet, del comercio Internet, del e-commerce, ¿no? Como consumidores estamos cada vez más abiertos a comprar por Internet para muchos productos, para muchos servicios, para el hábitat todavía de una forma emergente, pero empiezan a haber ya muchas plataformas de venta de productos del hábitat online. Y bueno, ante este fenómeno, ¿cómo reaccionan las tiendas físicas, el comercio, ¿no? El comercio de calle? Pues bueno, no queda otro remedio que generar tiendas o reconvertir las tiendas hacia conceptos más experienciales y lo que nosotros llamamos la tienda aumentada, ¿no? Tiendas que, en este caso, mediante la incorporación de tecnología, pues pueden ofrecer una experiencia mejor para el comprador, ¿no? Hablamos, pues como el ejemplo que tenéis aquí, ¿no? Escaparates interactivos, que tú puedas interactuar con el escaparate desde la calle. En este caso sí, pantallas táctiles, como este caso de Adidas, ¿no? Donde puedes personalizar el calzado, pues bueno, tocando, jugueteando, probando, hacer tú las cosas, ¿no? Se habla del retailtainment o entertaining, como queramos llamarle, que es una mezcla de retail, de comercio y de entretenimiento, ¿no? De cómo dar más en el punto de venta. Se juega mucho con las atmósferas de tienda, la sensorialidad y bueno, y que la tienda tenga funciones extra, ¿no? O que te aporte algo más que no esperas, ¿no? Un ejemplo de sensorialidad es Abercrombie & Fitch, es una de las marcas que en los últimos años pues más se ha dado a conocer, donde pues bueno, las tiendas no juegan con el elemento tecnológico, pero sí juegan con el elemento sensorial, ¿no? Con la luz. Las tiendas pues tienen la luz baja, la música muy alta, mucho estímulo olfativo y bueno, mucho estímulo visual, con dependientes y dependientas que son todos guapísimos y guapísimas, y bueno, pues juegan con eso, y al final pues bueno, hay colas para entrar en sus tiendas en casi todas las ciudades cuando vas a ver las tiendas. Este es otro ejemplo de Adidas en Tokio, que lo que hacen es que dentro de una tienda Adidas pues ponen unos vestuarios con duchas. Entonces, para la gente que sale a correr por el centro de la ciudad, puede luego cambiarse en la propia tienda, ¿no? Entonces es una manera de ofrecer algo más, ¿no? Que no simplemente vender el producto. Y luego el tema es de realidad aumentada, que ya lo estamos viendo en algunos restaurantes donde bueno, la carta o el menú pues lo puedes ver en tu móvil, puedes con marcas de realidad aumentada, te sale el plato, te sale la descripción, te puede salir en tu móvil un vídeo del cocinero explicándote qué ingredientes ha utilizado. Bueno, es esta manera nueva de interactuar con las tiendas. La penúltima de las tendencias es esta que hemos llamado Material World, y bueno, habla de ese momento que estamos viviendo en el sector de los materiales, ¿no? Donde están apareciendo muchísimas innovaciones y que además han dado un nuevo papel al diseñador, ¿no? En el sentido en que tiene capacidad de experimentar con esos materiales
Vamos a ver aquí pues cómo se evidencia ese carácter, esa necesidad del diseñador por experimentar. Este proyecto es muy interesante, es un espejo en el que lo que se ha hecho ha sido controlar el proceso de oxidación para generar decoración a través de ese proceso de oxidación, ¿no? Por lo tanto, lo que parece un fallo al final se convierte en el elemento visual que aporta algo único al objeto. Vamos a ver pues cómo los diseñadores entran en nuevos campos, cómo sería esa experimentación con los procesos y cómo cada vez les va a ser más sencillo hacerlo. Este es un proyecto que realiza este diseñador, creo que es sueco, y bueno, lo que él hacía es volcar el material dentro de un cuenco y ver un poco qué es lo que sucedía, ¿no? Entonces digamos que cada una de las piezas es completamente diferente a las otras y se basa pues en el ensayo-error. Hay una preocupación creciente por los materiales, por el origen de las materias y por el consumo que hacemos de los mismos, y eso se va a ver reflejado. Este es un proyecto experimental, ¿no? Más reflexivo que otra cosa. Es una granja de arañas que fabrican seda para hacer ropa. Pero luego vamos a ver otros proyectos un poco más realistas, ¿no? Como este, que se hace bueno, a través de disolución de papel, de reciclaje, y se realiza estos tejidos. O este proyecto que ganó hace un par de años el Salón Satélite de Milán, supongo que lo conoceréis. Es un nuevo material hecho con pozos de café. Y entra también aquí esa experimentación no solo con el material, sino con el proceso, ¿no? Y bueno, retomamos la idea de la importancia de la impresión 3D dentro del diseño y también de la cogeneración entre diseñador, empresa y usuario final. Hay un proyecto a nivel mundial sobre máquinas de impresión 3D que se replican a sí mismas, es decir, son máquinas que tienen capacidad de replicar partes de las piezas de una impresora 3D. Cada uno que obtiene una de estas máquinas para poder hacerse su propia máquina la obtiene solo con la condición de que a su vez preste su impresora para que alguien más reproduzca la impresora. No sé si llevan ya 3.000 máquinas reproducidas y bueno, es un movimiento global y que por lo visto cada vez interesa a más gente. Y bueno, son tecnologías que nos van a permitir desarrollar nuevos útiles que antes eran muy complicados a través de los procesos industriales previos, ¿no? Pues como piezas de este tipo, ¿no? En que cada una de las piezas es completamente diferente a la otra. Y dentro de esta tendencia vamos a hablar también de las superficies funcionales que adquieren nuevas funciones, valga la redundancia, como por ejemplo el papel pintado que tenemos arriba, que tiene un sistema de detección de incendios, o sistemas de pavimento que introducen una red wifi o que tienen capacidad de absorber luz para después iluminar por la noche. Y bueno, es una tendencia con un alto nivel de rechazo, eso es cierto, pero que se debe al carácter experimental. Por lo tanto, sí estamos empezando a ver dentro de tendencias como esta cuestiones que van a tener mayor importancia en el futuro. Vemos una de las últimas claves, es la compra inteligente. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues bueno, esto está relacionado con lo que se viene a llamar el smart shopper, ¿no? El comprador inteligente, el comprador que está al tanto para cazar las mejores oportunidades, las ofertas de mercado, pues bueno, más baratas, pero sin renunciar a la calidad, ¿eh? No compra barato sabiendo que compra mal, sino que aprovecha o espera el momento para comprar buenos productos de buena calidad, pero en condiciones muy ventajosas para el consumidor. Esto, bueno, a través de internet es donde está teniendo todo este auge. Esto es una web, por ejemplo, se llama Shop with Your Friends, compra con tus amigos. Entonces consiste en que tú puedes estar comprando por internet y al mismo tiempo, pues, gente que tú conoces o amigos tuyos están conectados y te pueden estar recomendando, pues mira, eso me gusta, eso no me gusta, lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, es una compra colectiva, pero cada uno es de su casa y todos conectados a través de la misma web. Al final de lo que hablamos es, pues bueno, de ese comprador eficiente, ¿no? Que quiere, pues bueno, optimizar al máximo su presupuesto, su tiempo, pero que no renuncia a calidad, ¿no? Está todo el auge este de los precios dinámicos, los precios que van cambiando, ¿no? A través de, pues bueno, de las subastas, todo esto que vemos online, ¿no? Según sea la demanda, pues los precios van variando.
y bueno, surgen los clubs de compra exclusivos, pues todos conocemos, ¿no? Como Privalia, todo este tipo de cosas, y bueno, también el tema de las promociones, los cupones, Grupalia, Let's Bonus, todo esto. Y luego se da también el fenómeno fan en los mercados, ¿no? Lo que se viene a llamar brand advocacy, ¿no? Que es es la defensa, ¿no? De que los consumidores casi que se convierten en determinados casos de fans de las marcas y son grandes defensores, ¿no? No es que ya simplemente la compren, sino que están dispuestos a hablar a favor de las marcas, a defenderlas y a interactuar con otros consumidores a favor de las marcas en el terreno de juego de Internet, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? De aplicaciones que van surgiendo. Esto es una aplicación, se llama Noticum, que lo que hace es que localiza en una calle comercial, te dice qué comercios aceptan qué tipo de tarjetas bancarias, ¿no? Para que según la que tengas tú, sepas si puedes entrar a comprar o no. Hay ya proyectos, ¿no? Y experimentos que se han hecho con carritos de la compra inteligentes, ¿no? Que interactúan con el móvil, que mediante vas pasando por los lineales del supermercado te van enviando información sobre los productos, sobre las ofertas. La última de las tendencias es esta que hemos llamado Survival Objects. Y bueno, tiene que ver con todos esos productos que tienen ese aspecto un poco informal, ¿no? Que provienen de la reutilización. Y bueno, que se sitúan un poco entre la reutilización o el uso de materiales biodegradables, de desecho, pero bueno, son toda una serie de propuestas de productos que tienen un aire y un aspecto más improvisado, ¿no? Todo eso tiene que ver con esa idea de huir de la perfección y buscar un tipo de consumo alternativo, ¿no? Se relaciona con los consumidores que Gilles Lipovetsky llamaba alterconsumidores, gente que busca una alternativa viable dentro de los mercados para consumir de una forma más responsable. Estos son, por ejemplo, muebles realizados con materiales de desechos de coche, o este proyecto, ¿no? Que vuelve a traer a la palestra un tema importante y que desde el diseño quizá hayamos olvidado, que es el diseño con función social, es decir, el papel que tenemos las empresas o los diseñadores de generar un impacto positivo, no solo en los usuarios a nivel de funcionalidad, sino también en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no? Este proyecto es muy interesante, es de Curro Claret, que bueno, siempre ha trabajado en esta línea, y lo que él ha creado es un sistema el sistema es esta pieza metálica que veis aquí, que es una pieza multifuncional, ensamblándola con materiales encontrados de desecho, o en las basuras pues se pueden hacer sillas o muebles de todo tipo. ¿Y qué vamos a ver dentro de la feria? Pues bueno, tiene que ver con esa parte del diseño informal que os decía, ¿no? Vamos a ver muchísimas propuestas de interiorismo, de revestimientos de este tipo, ¿no? Que imitan o se inspiran en esas maderas como decapadas, ¿no? Que vienen de derribo, donde la pintura se ha ido desconchando y tiene ese aspecto un poco vasto, y que se aleja del concepto de belleza tradicional, ¿no? Los materiales en crudo también, como los cementos en este caso. Y bueno, dentro de esos materiales, pues cosas de este tipo, como superficies realizadas con papel, también reciclados, donde un poco se descuida el aspecto final y lo que prima es el aspecto fabril, ¿no? Del propio producto. Esto también es un edificio realizado con tejas de desecho, donde se han utilizado como material constructivo. Y este otro es un proyecto de una panadería en Milán que bueno, utiliza también azulejos de derribo recuperados y bueno, pues los pone por la parte de la costilla, ¿no? Justamente al revés. Este es otro proyecto muy interesante que es llevado a cabo por un colectivo de diseñadores y arquitectos de Brasil, y bueno, lo que intentaban es llamar la atención sobre la degradación del paisaje urbano, ¿no? Y cómo en la ciudad de Río pues el gobierno invierte mucho en unas zonas, pero no en otras que están más degradadas, ¿no? Ellos intentaban con su pequeño granito de arena pues embellecer un poco estas zonas un poco más feas de la ciudad, y lo hacen a través de cerámica, de colores, se llaman el colectivo Muda, y bueno, hacen intervenciones de este tipo, intervenciones alegales, ¿no? Durante la noche van y revisten pues un puente o un barrio de favelas. Y bueno, veremos dentro de la feria también interiorismos de este tipo, ¿no? Que tienen un aspecto muy descuidado, como roto, como feo, ¿no? En realidad, y explota precisamente esa idea del feísmo como recurso estilístico.
Bueno, es una tendencia que tiene su nicho de mercado, como veis tiene una afinidad baja, pero existe, tiene una aceptación bastante alta y eso quiere decir que hay una nueva forma de ver el hogar dentro de la sociedad, donde se están primando otras cosas más allá del aspecto visual final del producto. Vamos a terminar con la última de las claves. Le llamamos las dos caras de la realidad. Seguimos en este mundo de Internet, de cómo se conjuga el comercio de Internet con las tiendas físicas. Y en este caso, pues bueno, tenemos más ejemplos, ¿no? En este caso, este es un ejemplo en Corea del Sur, donde Tesco, que es un distribuidor de alimentación de Reino Unido, en Corea del Sur tiene una marca que es Home Plus, y lo que hace es, pues bueno, que entendió bien el estilo de vida de los surcoreanos, que es un estilo de vida muy estresado, donde durante el día no paran de trabajar, de estudiar de un lado para otro, y al mismo tiempo es una sociedad muy preparada tecnológicamente. Pensemos en grandes marcas que en los últimos años han introducido, ¿no? Asus o bueno, marcas surcoreanas. Entonces entendieron que, bueno, que los momentos o los tiempos de espera del consumidor podían ser unos buenos momentos para que, por ejemplo, el consumidor pudiese hacer la compra, ¿no? Mientras está esperando el autobús o mientras está esperando el metro, ¿no? Todo ello a través del teléfono móvil y bueno, paneles donde reflejan los lineales del supermercado con códigos donde puedes hacer el encargo para comprar en casa, ¿no? Entonces, bueno, al final esto lo que vemos que está haciendo, muchas veces se nos pregunta, ¿no? Bueno, entonces Internet acabará con la tienda física o Internet será una moda pasajera. Bueno, ni una cosa ni otra. Al final lo que vemos es que todo está convirtiéndose en una interfaz, ¿no? O en un punto de encuentro enorme que puede ser virtual, puede ser físico, donde las tiendas físicas van a tener que tener presencia en Internet y al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que está claro es que esto sí que va a modificar los hábitos de compra. Por ejemplo, un hábito que ahora está en auge es el hábito del showrooming, que al final lo que consiste es que los consumidores van a las tiendas a ver los productos, a tocarlos, a comprobar que son lo que esperan de ellos, pero luego los compran por Internet o buscan la mejor oferta de ese producto por Internet, ¿no? Entonces, al final están dándole una función a la tienda como showroom, pero luego no están comprando allí, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo un reto para los comercios, ¿no? Ante esto las empresas tienen que ser flexibles, tienen que entender este concepto, ¿no? que heredamos de Bauman, que es de la sociedad líquida, pues bueno, aplicado al retail es el retail líquido, ¿no? Ese comercio hábil o que no tiene límites claros, que tiene tienda física pero también está presente en Internet y que tiene que entender el mercado de una manera dual, ¿no? Como estamos explicando, ¿no? Tenemos ejemplos, bueno, Ocado On The Go es un distribuidor de alimentación en Reino Unido que, bueno, es un supermercado que vende exclusivamente por Internet. Este es el ejemplo que veíamos antes de Home Plus, en este caso es en la parada del metro. Este chico está ahí comprando en un panel que está en el metro, el señor de al lado está entrando en el vagón. Y bueno, tenemos que van surgiendo cosas como Tangents, que es una web que lo que hace es que permite que se cuelguen los escaparates de las principales tiendas o marcas de moda de Nueva York y de Londres. Entonces tú como usuario, pues bueno, puedes estar en Valencia, definirte tu mapa de marcas que quieres visitar y todas las semanas entrar o todos los meses entrar a darte un recorrido por los escaparates de moda de las marcas que a ti te gustan y ver lo que están proponiendo en otras ciudades, ¿no? Entonces al final, como veis, es esta interfaz híbrido. Dices, bueno, la marca está vendiendo a través de Internet, no, pero no deja de ser muy importante que esté presente en este tipo de cosas y bueno, y el consumidor está buscando la marca aquí, luego también acude a la tienda. Es este concepto híbrido, ¿no? que estamos viendo, ¿no?